Las diputadas locales del PAN, PRI y Morena, es un gusto saludarlas nuevamente. Ana Villagrán, qué placer, diputada del PAN, ¿cómo está? Muy bien, muy contenta, Marce, Maxta, Juanma, muchas gracias, buenas noches. Marcela Fuente de Morena, ¿cómo está, diputada? Muy bien, muy feliz. Hoy es el Día Internacional de Acción por la interrupción legal del embarazo. Pues vengo de la marcha y también venimos de un foro porque las diputadas de Morena estamos proponiendo quitar del Código Penal el aborto. Muy bien, muchísimas gracias, Marcela Fuente. Jonathan Colmenares no está con nosotros una vez más, pero está mi querida Maxta González. ¿Cómo está, diputada? ¿Cómo estás, Juanma, Marce, Ana? Muchos saludos también a todos los que nos escuchan. Yo muy feliz de estar aquí. Extraño a Johnny, pero él va a venir también. Eventualmente. Eventualmente, ya creo que toda la audiencia se acostumbró a la bella voz de la diputada del PRI. De locutora. De locutora. Claro. Y estudió comunicaciones, ¿verdad? Sí, estoy especializada en radio. Ándale, pues con razón. Luego me escriben por Twitter en @Juanma pregunta, oye, ¿qué onda con la del PRI? Habla mejor que tú. Yo, es pues muy sí, sexy, ¿qué hago? ¿verdad? ¿Qué hago? Hacía comerciales de Te perfumes. va a quitar la Pues nos reímos mucho, pero híjole, este martes, qué cosa, estos videos que se hicieron viral por parte del Perseguidos los concejales de la alcaldía Álvaro Obregón y el vecino que fue torturado también por policía bancaria, perseguidos los mercados de la Cuauhtémoc, que pues justamente tienen miedo a denunciar una serie de abusos que han sufrido y que se han acercado a esta comisión con miedo, perseguidos pues de la ciudadanía, en donde gobierna la oposición, que realmente se ha acercado con un tema pues bastante sentido, muy decepcionados también, porque pues evidentemente votaron por ellos para que llegaran al poder y ahora sienten esa persecución política. Yo creo que perseguido también se debe de sentir el compañero del INVEA, ¿no? Vimos la declaración del papá del alcalde y decía, bueno, perdí los estribos y bueno, a mí me parece que nada justifica una actitud así. O sea, ser violento no es una personalidad, ser violento es algo que se debe pues de trabajar de manera contundente, y yo sí creo que la fiscalía debe de iniciar una investigación por tentativa de homicidio ante un compañero que solamente estaba haciendo su trabajo. Además, yo creo que no hay persecución política y te voy a decir por qué, y con esto voy a cerrar. El día de ayer hubo un pseudo debate en el Congreso de la Ciudad de México porque quieren exhortar desde Acción Nacional al Contralor a que haga una comparecencia y explique por qué existe una serie de persecuciones a las alcaldías que gobierna la oposición. Y quiero decirles que en primer lugar Morena votó a favor de que el Contralor pudiera ir a hacer la comparecencia, pero además les pusimos ahí una trampa y nadie se dio cuenta. Y es que subimos a proponerles una modificación y en la modificación ellos cayeron en la trampa y dijeron, no, bueno, sí, es que vaya y que explique por qué en las 16 alcaldías hay persecución política. O sea, ¿hay persecución política o no hay persecución política? Es algo que les pasó igualito cuando fue el debate del ISM y que realmente de defensa de la democracia no hablaron nada. Solamente pues hicieron como show. Leíste 800 páginas nada más no leí te quedó 800 nada en la páginas. cabeza, mi Marce. Solamente 800 páginas leí y eso fue lo único que pudieron hacer, porque lo demás se pasó. Y afortunadamente reforma electoral tenemos en la Ciudad de México y afortunadamente no hay persecución política para las alcaldías de oposición en el limbo. Y tal cual ayer lo demostraron, no conocen lo que suben a tribuna. El diputado Cañas, que nada más se subió a gritar, grita mucho, nos dejó sordos, pero no se habla nada. ¿Y tú lo tienes ahí al lado, va? No, lo tengo al lado, ya tengo ganas de bajarle tantitos decibeles a su volumen porque nos va a dejar sordos. Entonces, bueno, no hay persecución política, más bien, ¿qué es? ¿Persecución política o quieren impunidad? Totalmente. Esa es la pregunta. Totalmente. Y ahora, si lo vemos al revés, el PAN pudo haber utilizado este momento, lo que sucedió con el INVEA, para decir, vean cómo si hay persecución política, pese a que tenemos todos nuestros papeles en regla, llegan a clausurarnos. Pero ¿cuál fue la historia? Mauricio lo dijo en un video ya en la Después de que su papá hizo eso, después de que subió 2 tweets donde en vez de decir perdón por mi papá, dice persecución política. Eso fue las primeras líneas del mensaje
mal puesto, creo yo, por parte de la gente de comunicación de Mauricio Tabe. Ahora, preguntarte, diputada del PAN, Ana Villagrán, ¿son prepotentes los panistas? ¿Son clasistas los panistas? Mira, yo creo que esa pregunta nos queda a todos. O sea, cualquier persona que a ti, a mí, a cualquiera que nos escucha, es decir, las y los políticos, y te lo digo porque también lo he vivido en carne propia, estamos expuestos a cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestro círculo más cercano. Es decir, lo que le pasó a Mauricio me pudo haber pasado a mí, te pudo haber pasado a ti, le pudo haber pasado a cualquier político, porque nosotros no somos dueños del actuar de nuestra familia. Y también a las y los políticos pues nos juzgan, como ha pasado en muchos casos, pues por lo que hace nuestra familia. Lo que yo hoy quisiera decir, primero que nada, decir que Mauricio Tabe cuenta con todo mi respaldo, así como los integrantes de la familia Tabe. ¿Por qué? Porque yo a Mauricio lo conozco desde hace más de 10 años. Mauricio fue mi jefe en algún momento y a mí nadie me va a decir quién es. Mauricio forma parte de una familia de pequeños empresarios que llevan muchas décadas, no tantas décadas, muchos años pues aquí en la capital, dándole empleo a mucha gente que trabaja en sus taquerías. Y lo que vimos en el video, pues sí, vimos a un señor de la tercera edad que perdió el control de una manera descontrolada, que tiene que ser juzgado por la autoridad permanente por su actuar, pero a mí me parece que también se me hace como incorrecto, entendiendo el momento político que vivimos y que nosotros hemos acreditado con papeles la persecución política hacia nuestros alcaldes de oposición, poner en duda, en juicio de no sé cómo va la frase, ¿no? Pero en tela de juicio, pues, lo que está pasando en Miguel Hidalgo. Yo creo que el alcalde tiene muchos motivos para hacerlo, porque observamos ya desde hace muchos meses que en el Congreso, pues, es un ping-pong entre primero atacan a Lía, después se pasan con Taboada, después, pues, a Tabe, y ya traen una agenda muy preparada de a qué alcalde le toca en qué semana. Entonces, más allá de si nos toca o no juzgar la reacción del papá, que les digo, eso ya le toca a la autoridad, eso no hay ninguna duda. Yo creo que el que Mauricio salga a decir oportunamente que él sí considera que forma parte de un ataque político, se tiene que cuestionar, y yo creo que haríamos mal en cegarnos y cerrar los ojos y decir, puede haber un trasfondo político detrás de esto. El tema es que el alcalde, con papeles en mano, también dice, yo cumplí con el tema del uso del suelo. Y por otro lado, INVEA, que es una institución que por décadas se ha caracterizado porque sus inspectores son muy, digamos, de una facilidad muy corrompible. Es decir, pues porque ellos dicen, cumpliendo quizá la instrucción del gobierno, pues dicen que no, que realmente esos papeles no existen. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Al gobierno de la alcaldía, que son los que tienen del registro de cada establecimiento de la alcaldía, o pues al gobierno central? Entonces, pues yo creo que ahorita lo que a nosotros nos toca es pues esperar a que la autoridad actúe, pero también comprender que fue una persona de la tercera edad que no sabía cómo reaccionar en una situación de esta índole y no justificó su acción. Bien, le pregunto que si en el PAN son prepotentes, diputada, y son clasistas, porque la jefa de gobierno dijo esto el día de hoy. Y lo que muestra es la prepotencia. Eso es lo que insistimos mucho nosotros. Sí hay diferencias. Nosotros gobernamos sin privilegios. Y aquí entonces lo que creen es que por ser papá del alcalde, pues no pueden estar en regla o no sé qué es lo que opinan. Pero además usan la violencia. En el fondo es un clasismo que caracteriza al PAN. Dice Ana Villagrán en este espacio en Metrópoli, la diputada del PAN, que una semana se van contra un alcalde, otra semana se van contra otro de la oposición, pero diputada Maxta González, no se han ido contra el PRI, no se han ido contra Adrián Rubalcaba. No, bueno, es que Adrián Rubalcaba, si algo tiene en sus venas, es institucionalidad, y sabe gobernar y sabe crear consensos, acuerdos, y sabe ser muy respetuoso de todas las autoridades. Yo creo que no podemos cegarnos ante ningún partido. Como servidores públicos sí considero que estamos en el ojo del huracán, que muchas cosas se pueden prestar a mal, pero también considero que como jóvenes que estamos haciendo una nueva política, también tenemos que entender y aceptar cuando se están equivocando. Sin lugar a duda, concuerdo con lo que dice Ana, que nosotros no podemos asumir la responsabilidad de los actos de nuestra familia. Claro. Porque pues tal vez lo haríamos diferente, y también hay situaciones, y te lo cuento porque mi familia no es política.
¿no? Mi familia no tiene nada que ver con la política. No sé cuál sería su actuar. Sin embargo, pues claro que tenemos que estar en constante comunicación con nuestros familiares para decirles que pues la visión que tienen de nosotros es en general, ¿no? Y estamos hablando que es su línea directa, que es su padre, ¿no? Entonces sí tenemos que entender que como servidores públicos ha existido prepotencia por parte de alcaldes, por parte de diputados, por parte de concejales, pero no nada más de la oposición. Esto es un tema de ser humano y de valores, ¿no? Ejemplo, Adán Augusto López, cómo se comportó cuando se le acercaron y le pidieron que firmara un documento por una chica desaparecida, y su respuesta no fue la de un servidor público que lucha por las causas sociales. Es clasista también. Entonces, esto no va en función de qué partido vienes o emanas, va en función de cuáles son los valores que te caracterizan. De la persona, totalmente. Claro, entonces, pero tampoco nos vamos a callar y a cegar y a decir, no, es que en mi partido todos son perfectos, o en el partido de enfrente todos son perfectos, pero vamos construyendo desde lo que está mal. ¿Qué está mal? La actuación indudablemente está mal. Asumir una consecuencia de decir es persecución política como la primera respuesta, pues no fue una respuesta pensada, evidentemente. Claro, evidentemente. Y dice el presidente Andrés Manuel López Obrador constantemente, mi pecho no es bodega. Antes de pasar a otro tema, ¿algo que quieran sacar de su pecho? Sí, yo sí. Yo Diputada creo que Marcela estamos del Moreno. colocando mal el tema. O sea, se está colocando el tema en una cuestión de personalidad y que si actuó bien, actuó mal. Actuó mal, es una tentativa de homicidio. Qué bueno que aquí se admita que se tiene que levantar pues una investigación de manera oficial. Ahora, el tema es, y la razón por la cual fueron los compañeros del INVEA a suspender el negocio tiene que ver con el uso de suelo. El uso de suelo no está correcto, tenía un uso de suelo de computadoras. Ese uso de suelo de computadoras no pasa en automático a ser de restaurante, menos si es un restaurante que vende bebidas alcohólicas acompañadas con comida. Es decir, el uso de suelo estaba mal. ¿Quién dio el permiso de este uso de suelo? Pues justamente es el hermano del diputado Garrido, que también tiene el mismo apellido y que ha generado una serie de persecución, por ejemplo, a comerciantes en vía pública que llevan años vendiendo ahí, y que, ojo, no estoy diciendo que deba de crecer el comercio en la vía pública, sino que ellos ya estaban ahí puestos, ¿no? Y entonces, sin con toda impunidad llega, les cambia los permisos, los quita, no les permite sustentar su vida, su trabajo. Entonces, es una red ahí de corrupción y de clasismo, porque sí, los comerciantes en vía pública que ya tienen permiso no pueden colocar su negocio y no se cumplen además los acuerdos que habían establecidos en mesas de trabajo, que eso ya se había hecho, pero sí se le da un uso de suelo irregular al papá del alcalde, Mauricio Tabe, y que el uso de suelo no está correcto, ¿no? Pero entonces esa es la razón. comprobar No en qué es año se otorgó el persecución tema del uso de política. suelo, porque Tiene antes que ver esa con el uso de alcaldía la suelo. Por gobernó ejemplo, Romo. en Benito Juárez el tema es muy distinto. En Benito Juárez el tema no es el uso de suelo, el uso de suelo está correcto. El tema es vecinas de Benito Juárez, ustedes volteen alrededor. Después del 2008 se estipuló que no podía haber más de 4 pisos Pero, ¿y entonces por qué en tantos la alcaldía funcionarios del Benito gobierno de Juárez. Sheinbaum Entonces, que viven en después Benito Juárez? del Y que 2008, probablemente puedan tener ¿cuántos estos departamentos? edificios se construyeron con más pisos que 4 pisos, ¿no? Es decir, no tiene que ver con un tema de personalidad. Eso ya lo tenemos muy claro. Hasta Lili Telles ya dijo, se deslindó, y ya sé que es Lili Telles, y dijo, bueno, el tema Pero es sí la debemos aceptar, pero la corrupción existe desde que el INVEA. está develando Exactamente. Tenemos que señalar, y que porque se está entonces, develando ¿qué con estas pasa con taquerías los de Don cambios de Eraqui? uso de suelo? Ahora, si Yes. vamos a hablar de personalidades y de preocupaciones, a mí me preocupa, francamente, los trabajadores de las taquerías de Don Eraqui. Imagínense cómo se pone con los trabajadores. Bueno, pues Esa es existe una algo- existe preocupación alguna denuncia muy que se tiene legítima. que En Terror de ejecutar, que se Restaurantes, que ejecute. ustedes, vecinos y vecinas, si tienen Instagram, sigan esa página que es Terror de Restaurantes, porque además se dedican a escrachar, a denunciar absolutamente todos los negocios de esta Ciudad de México donde hay un abuso de autoridad, y Don Eraqui está denunciado también por ese tema Y de son abuso buenos a los tacos, trabajadores. Marce. ¿Has ido a esos tacos? Soy vegetariana, Ah, no he ido a sí, esos no sé si tacos sirvan. y ni El iré tema a de esos la tacos. verificación del uso de suelo de los establecimientos, ahorita lo aprovechan como justamente por la coyuntura política de la que hablamos, pero pues entonces, ¿por qué el gobierno central no ha actuado contra las chelerías en Tepito cuando es muy Claro, conocido? claro.
cuando hay prostitución y cuando, o sea, esa sí es función del gobierno central. ¿Por qué no han actuado contra la gran ocupación que existe en el eje central o en el eje 1? Y en cuanto al comercio informal, porque no han querido aprobar la iniciativa del comercio que una tiene por una, en porque el si no, eje- no en se el entiende. eje 1. ¿Qué pasó entonces con el tema del uso de suelo del colegio Repsamen? Porque ahorita cuando la jefa de gobierno fue en aquel entonces delegada, no actuó cuando existía denuncias. Es decir, cambios de uso de suelo ocurren en todas las alcaldías y ahorita lo están señalando por ser Miguel Hidalgo y por la terrible reacción del papá del alcalde. Pero el tema del uso de suelo es una de las cajas chicas en GAM, en Venustiano Carranza, en Tlalpan Iztacalco. también lo fue. Es decir, no es un tema exclusivo de Miguel Hidalgo y tampoco, como señalas, mi querida Marce, en Benito Juárez. El tema central es, como señala Maxta, porque ver realmente qué está pasando en el INVEA y en todo caso desde el Congreso analizar sus funciones y ver cómo le quitamos esa caja chica al gobierno y también delimitar las funciones, el actuar o el ingreso que tienen los alcaldes, porque la corrupción existe desde la ventanilla única hasta los Pero funcionarios a ver, del ahí más alto también nivel en todas las hay alcaldías. que regularlo, porque se echan la polita entre la alcaldía y el INVEA y a mí no me compete dar este permiso y a la alcaldía no le permite dar este permiso y yo no te puedo clausurar y yo no te puedo cerrar y estás construyendo y no sé de los permisos. Hay que hablar de las realidades. ¿Cuántas construcciones actualmente hay en todas las Irregulares. alcaldías En GAM, en irregulares Lindavista. que se hacen las denuncias y ni las alcaldías ni el INVEA se aparecen? Aparecen un mes después cuando ya están los Porque rascacielos. Eje Central se está Y llevando de entonces, rascacielos, por ejemplo, y exactamente. entonces, ¿qué estamos Mítica haciendo es también algo nosotros desde muy- el Congreso? Y ahí te voy a decir, entonces, ¿por qué no Que actuó Sedena además en el tema de la tala de vecinos árboles? no estaban para ¿Por nada qué de Sedena acuerdo no actúa en ahorita que- con en que el tema de la Mítica, tala de árboles se en la nueva embajada construyera? estadounidense? Y entonces ahí tenemos Mítica, ¿no? Que también ahí es un tema sumamente polémico en el cual pues yo Pero Marce, yo ¿qué pasa en denuncio que Milpalta? está en contra. En Milpalta, Yo ¿cuánta creo que construcción nueva aquí están el haciendo tema- sin permisos? Y Está la doctora desbordándose Claudia las Milko, yo creo construcciones que en la doctora Milpalta o Claudia los tiene un asentamientos gran punto. humanos. A ver, ahora sí, Querido vámonos uno por Juan. uno O para en que se Álvaro pueda entender Obregón. el punto de cada una. Sí se pueden interrumpir, pero eventualmente les voy a ir cediendo la palabra para que el auditorio conozca la voz de la diputada que está hablando, diputada Marce Fuente de Morena. Yo creo que la doctora Claudia tiene un gran punto y da justamente, porque cuando habla de clasismo en el PAN, tiene que ver con que efectivamente son una red de aristócratas, o eso se siente, ¿no? Ya quisiera Porque, ser aristócrata, por fíjate, favor, ¿dónde está mi ducado? Orlando Garrido y Díganme el Hood virreina de Miguel Cuauhtémoc, algo Hidalgo parecido. son hermanos, ¿no? Y entonces ahí tenemos no voy a decir nepotismo, pero ahí tienen ahí su red y entonces de repente vas a la alcaldía Benito Juárez y también te encuentras otro Garrido y a otro HUD de Vía Pública y también se apellida Garrido y el diputado es Garrido. Entonces es una red de funcionarios que claramente hacen negocios y que claramente benefician ¿Pero a tienes otro pruebas, tipo de Marce? familias. ¿Tienes Por supuesto, pruebas? las pruebas están aquí y de hecho aquí yo te traigo a este programa, querido, Una exclusiva. una exclusiva. Venga. El uso de suelo, aquí lo tengo justamente en mi celular. Y en mi celular, justamente, aquí tenemos que el uso de suelo es para productos de computación. Pero, Y en qué este año fue uso de otorgado el suelo permiso? fue otorgado el permiso justamente por el hermano del diputado Garrido para restaurante cuando no tiene absolutamente nada que ver. ¿Pero en qué Aquí año? lo tenemos justamente. Ahorita, mientras va buscando, voy a leer algunos comentarios del auditorio. Que muchísimas gracias por 5 de participar julio. con nosotros. Gracias por formar parte de este espacio. El debate lo hacemos absolutamente todos. Nos comentan por acá. El señor cometió un ilícito que pudo terminar en algo más grave. Eso no fue político. Muchísimas gracias por sus comentarios y nos dicen por acá también, se hubiera defendido contra ese acto haciendo valer el medio de defensa de la ley. Muchísimas gracias por sus comentarios y finalmente, nadie puede hacerse justicia por propia mano. 17 constitucional. Yo creo que con eso acabamos. Yo creo que vamos a tener que seguir con este tema si tienen más que comentar, porque ¿qué creen? Tenemos 4 minutitos nada más. No. Quisiera llegar a las Danos conclusiones. más. Ya no llegamos al queremos tema del horas. presupuesto, pero pues, la próxima semana tenemos una cita aquí en MBC Noticias. Entonces, diputada Maxta González del PRI. Yo creo que tenemos que entender que como servidores públicos tenemos que cambiar la ruta y la manera. No podemos decir que todo es violencia política de género, no podemos decir que todo es persecución política, debemos empezar a asumir la responsabilidad que tenemos al ser servidores públicos. Dejemos la palabra político.
somos servidores públicos y es lo primero que tenemos que entender. El abuso de autoridad ha venido de todas las entes, de todas las secretarías, de todas las dependencias. No es un tema que haya pasado hoy y sea la primera vez que ocurre. También tenemos que entender que fue un tema de un familiar que sale completamente de las manos de quien es la figura pública, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que verificar qué es lo que está pasando. Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo lo mismo. No agarraron a golpes a los ciudadanos en GAM. Y entonces ahí no es abuso de autoridad y ahí tampoco es persecución política, fue un error que cometieron estas instancias. Entonces no vamos a defender lo indefendible, pero más bien qué estamos haciendo nosotros para ir acabando con todas esas brechas entre nosotros mismos, ¿no? Para mí lo principal es siempre ir enfocados en que el bien común y el principal común denominador es el beneficio de los ciudadanos y estamos para servirles, para trabajar ante ellos. Si no lo entendemos y nos creemos semidioses, entonces estamos haciendo mala política. Del partido que sea, esa gente se tiene que retirar. Y como dijo Adán Augusto López en su comparecencia, si tienen pruebas, pues ahí está la fiscalía, vayan a presentarlas. Ana Villagrán del PAN. Allá afuera hay gente que no tiene empleo, allá afuera hay gente que está teniendo carencias todos los días y es algo que desde el Congreso tenemos que estar señalando. Yo sé que la sesión de mañana va a ser pesadísima, yo sé que los oficialistas nos van a atacar con todo, yo sé que nosotros vamos a tener que defender también con todo, pero genuinamente para eso no es el Congreso. Entonces, pues, solamente señalar nuevamente un abrazo para Mauricio Tade y para toda su familia, que la investigación que se tenga que hacer que proceda y pues evitemos justamente pues más escenas donde la violencia sea lo que impera, pero también la corrupción. Entonces yo sí voy también con la línea de que si la jefa de gobierno se dedicara menos a perseguir a los alcaldes de oposición y a menos a estar pensando en su campaña presidencial, esta capital estaría ya en otro lugar. Muchas Diputada gracias. de Morena, Marce Fuente. No es persecución, más bien lo que quieren es impunidad porque están acostumbrados a gobernar así, porque sí se sienten de la aristocracia y me consta y lo vivimos en el Congreso, y decirles, si realmente hubiera una persecución y realmente creyeran en eso, en primer lugar, no hubiera pasado lo que ayer pasó en el Congreso de la Ciudad de México, donde se les metió gol y además el Contralor va a comparecer y va a explicar por qué las 16 alcaldías y qué alcaldías tienen denuncias. Y las denuncias que tienen pues son la alcaldía Benito Juárez, la alcaldía Miguel Hidalgo y la alcaldía Cuauhtémoc. Y diputada Maxta, no me vas a dejar mentir del abuso que ha tenido Sandra Cuevas con todos los ciudadanos de la Cuauhtémoc. Entonces, el Contralor tiene la gran tarea prevenir, investigar y sancionar. Entonces, el Contralor está haciendo su trabajo. Si no están acostumbrados a ser auditados, a tener transparencia y dicen que eso es persecución, pues es que se van a ir en 2024. ¿Quién verifica el Contralor? Bueno, lo que dice el Contralor o lo que dice la oposición del Contralor más bien es que primero sanciona y luego investiga. Ya estaremos al pendiente de las investigaciones si realmente fueron enfocadas en ese sentido. Finalmente, una flor para Maxta González. Dicen, Juanma, es lamentable el actuar de los panistas, son prepotentes, son agresivos. Bien por los servidores públicos del PRI. Esta noche. Déjenme, bueno, voy llorando esta noche. Uy, ahí van a estar leyendo los comentarios en sus plataformas digitales. Ana Villagrán, redes sociales del PAN. Me encuentran para insultarme y para halagarme como Ana J. Villagrán en Twitter, en Instagram y Ana Villagrán B en fanpage. Muchísimas gracias. Marce Fuente de Morena. A mí en todos lados @Marce Fuente. Y la diputada con la voz más bella, Maxta González. @Maxta González, Facebook, Twitter, Instagram, y cerraré diciendo no más violencia, ni de la oposición, ni de la alianza como Sandra Cuevas, ni de Morena. Muy bien. Y con ese mensaje nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.